Nos siguen pegando abajo, Charly García, para abrir esta vuelta, últimos días del 2025, y bueno, con toda la expectativa, ¿no?, de que el que viene sea mejor. Hay que decirlo, ¿no? Uno piensa que es una pavada, que bueno, no cambia nada. Si cultivás el escepticismo, decís, bueno, no cambia nada, es lo mismo un día que otro. Pero bueno, hay así como una expectativa de que las cosas obviamente mejoren dentro del marco de lo que pueden llegar a mejorar las cosas con el gobierno que tenemos. Claro, que sean menos peores. Claro, exactamente, porque la verdad es que ya sabemos que la agenda social, las cuestiones vinculadas con los intereses de la mayoría laburante de la Argentina, y bueno, están en pausa. Están en pausa algunas, y otras directamente se fueron con la motosierra, porque Milei escondió la motosierra, pero el ajuste continúa. Brevemente les voy a hacer algún comentario respecto de la aprobación del presupuesto en el Senado de la Nación, porque nosotros ya ese tema lo comentamos, y además de haberlo comentado, bueno, ya se ha escrito y se ha dicho demasiado. Pero bueno, continúan las repercusiones sobre este tema, porque no es otra cosa más que un presupuesto de ajuste. Me refiero al comentario. Después hay que seguir indagando sobre qué es lo que se aprobó, porque me da la impresión de que todavía no sabemos muy bien todo lo que se aprobó adentro de ese presupuesto. Sabemos que es un presupuesto de ajuste, sabemos que las proyecciones de ese presupuesto en principio, bueno, son algo ilusorias, ¿verdad? Porque tienen una inflación proyectada del 24.5%, cuando hoy tenemos una inflación que ronda el 40%, que después hay proyecciones también desactualizadas con respecto al dólar, porque prevé un dólar de 1.426 pesos a diciembre del 2026, es decir, para dentro de un año, cuando el dólar actualmente ya superó los 1.426 pesos. Más el crecimiento, ¿no? El crecimiento de un 2,5% este año. La verdad es que cuesta creer que Argentina vaya a crecer en esos términos cuando hay estancamiento del consumo, directamente una caída. El viernes llegamos a comentar acá en el programa de cuánto fue la caída del consumo, la última medición, la tengo por acá, pero bueno, tengo tantas anotaciones vinculadas con el presupuesto que casi todo mi cuaderno está ocupado con ese tema. Cuestiones vinculadas con el empleo, con el consumo a la baja, con el tema de los salarios, que también han perdido poder adquisitivo, deberían ser parte de la agenda del presidente, de Javier Milei. Sin embargo, él está ocupado en otras cosas. Él ahora está celebrando el resultado que obtuvo en el Congreso de la Nación, viendo cómo hace para ir nuevamente por las universidades y por la discapacidad, es decir, qué herramienta utiliza, si un decreto, si alguna norma nuevamente que ingrese por el Congreso. ¿Para qué? Para insistir con ese recorte, porque de algún lado tiene que recortar, porque si él le está, por ejemplo, retirando las retenciones al campo, bueno, esa guita tiene que salir de otro lado. Bueno, ¿de dónde? Por ejemplo, de las universidades. ¿De dónde? Bueno, de sacar esta obligación de un crecimiento progresivo en la inversión en educación, en ciencia, en tecnología, presupuesto para la defensa. Bueno, todo eso viene con recortes en este presupuesto que se aprobó. Pero como les decía, el presidente no está preocupado por la agenda social, por los argentinos que se quedan sin trabajo, por los argentinos que no llegan a fin de mes, por los argentinos que están endeudados, sino que van a trabajar con profundizar la agenda libertaria atada a los designios del Fondo Monetario Internacional. ¿Que cuáles son? Bueno, reforma laboral, reforma tributaria y, ¿por qué no?, también la reforma previsional. Veremos entonces cómo sigue cada uno de estos ítems. Sabemos que va a haber movimiento, planes de lucha que por ahora en estas primeras 2 semanas de enero se van a ver, un poco en stand-by, porque la gente también necesita descansar. Y hay que ser realista, ¿no? Hace 40 grados en la calle. Eso es una de las cosas también muy, muy graves que nos están pasando. Bueno, dicho esto, es un breve resumen. Vamos a abrir esta agenda, Víctor, porque a mí me quedan muchísimas dudas con respecto al presupuesto, ya que los libertarios insisten en decir que este presupuesto es
espectacular y que además de ser espectacular, el otro día nos lo dijo Atauche acá nosotros en el programa, que tiene incrementos, por ejemplo, para la educación del 11%. Vos le señalabas lo de, bueno, pero tuvimos una inflación del 40%. Solamente este año, y además ese presupuesto es sobre el presupuesto del 2023. Del 2023. Bien. Vamos a hablar con alguien que sabe, ¿querés? Vamos. Dale. Vamos a recibir a Gustavo Marangoni, él es politólogo y director de M&R Asociados. Gustavo, bienvenido. Andrea Recupero y Víctor Mastrangelo te saludan. Hola, buenas tardes, gracias por llamar. No, por favor, gracias por atendernos. Estábamos arrancando que es el último lunes del año, no sé si tendrá algún efecto psicológico, pero lo es. No, sí. Estábamos conversando, un poco poniendo un breve resumen sobre el presupuesto que se aprobó para el 2026, así que, Gustavo, me gustaría primero que nos digas qué te parece la ley de leyes que se aprobó en el Congreso de la Nación la semana pasada. Bueno, vamos a rescatar quizás lo poquito, si no casi lo único positivo, es que hay ley de presupuesto. Recordemos que claro. Milei gobernó 2 años prorrogando el presupuesto del 2023, después el del 2024, digamos que era una prórroga del 2023, y eso es la discrecionalidad absoluta. Sabemos igual que los presupuestos, porque su nombre indica eso, con presupuestos son estimaciones, proyecciones, especulaciones. Hasta ahí, todo bárbaro. Ahora, lo cierto es que tiene algunas proyecciones que, por decir poco, son voluntaristas. Es muy citado, pero es cierto. El dólar oficial a 1.423 pesos en diciembre del año que viene, yo compro. Anótenme, claro. Yo compro, ¿no? Después, obviamente que hay estimaciones de crecimiento del 5%, hay otro tipo de estimaciones macroeconómicas, una inflación del 10% también, que es también para sumar en la lista del voluntarismo. Creo que alrededor de esas cuestiones se pueden hacer las primeras afirmaciones. Pero después hay otras cosas que son interesantes señalar, ¿no? El gobierno sostiene que viene bajando impuestos. Y es cierto, ha bajado impuestos. El tema es qué impuestos baja el gobierno. Y en general baja impuestos que gravan a los que tienen mayor poder adquisitivo y sube o deja en el mismo nivel impuestos que gravan a los sectores que están de la mitad de la tabla para abajo. Ejemplo, ¿no? ¿Está bien bajar las retenciones? Bueno, bárbaro, bajar las retenciones, pero a la vez este es el mismo gobierno, la misma administración que ha reinstalado el impuesto a la cuarta categoría, el impuesto a los trabajadores asalariados, pero sobre todo a partir de un piso muy bajo, porque uno podría decir, bueno, aquellos asalariados que ganan 10 millones de pesos por mes, y quizás tengan que pagar impuestos a las ganancias, pero que gana 3 millones de pesos por mes, y, viste, en este contexto no parece. También está la intención del gobierno pero eso ya no es del presupuesto, para aclarar, para que no haya confusiones, no es por el presupuesto, sino es por la ley de reforma laboral, que quiere, por ejemplo, que los aportes patronales del 3% se destinen a la creación del FAL, un nombre... Sí, un poco bélico, ¿no? Sí. Un nombre un poco bélico, pero en este caso es el Fondo de Asistencia Laboral, que, a ver, tiene 2 elementos. Uno, le privaría, en el caso de que se apruebe al Estado, de 3.000 millones de dólares de recaudación. Y está destinado para que las empresas, pero no solo a las pymes, que ya podría tener razonabilidad, o las MIPYMES, sino las medianas y las grandes, paguen de allí las indemnizaciones. Entonces vos decís, bueno, ahí estás sacrificando ingresos fiscales, le estás transfiriendo al conjunto de la sociedad tener que reponer esos 3.000 millones de dólares para que se beneficien sectores que, en última instancia, no son de los que peores están en el mejor de los casos y con la mayor buena voluntad de mi parte. Entonces, lo que señalo es que el gobierno, y ha triunfado en las elecciones con ese discurso, eso es indiscutible, ha instalado una narrativa de bajar impuestos, de equilibrio presupuestario, de bajar la inflación,
Y uno podría decir que coincide con esas tres banderas, pero que hay formas de bajar la inflación, que hay impuestos que se pueden bajar y habría que discutir cuáles, y que el equilibrio presupuestario se puede alcanzar por distintos modos y por distintos caminos. Sí. Bien, la verdad es que esto era lo que observábamos, ¿no? Que, a ver, el gobierno quiere el déficit cero, ¿verdad? Que ellos lo venden como, bueno, algo que no se puede, es inamovible, así lo dice el mismo proyecto, ¿no? Ahora ya es ley. Tiene que ver con esto que vos estás contando y muy, muy gráficamente, que es que, bueno, si se le bajan los impuestos y los gravámenes a los sectores con mayor poder adquisitivo, evidentemente de algún lugar tiene que salir esa plata. Y no están siendo afectados los mismos sectores de la economía que fueron afectados con los gobiernos peronistas, ¿verdad? O sea, está claro cuál es el camino. Ahora yo te pregunto, desde el punto de vista político, porque esto es lo que vemos reflejado en los números, ¿no? O en lo que proyecta este presupuesto. Desde el punto de vista político, ¿es sostenible esto? ¿Seguir apretando el cinturón en los sectores laburantes de la Argentina, digamos, ¿no? Claramente eso es hacia esos sectores a los que se dirige el ajuste y agrego, ¿no? Mirando al futuro, privándolos de una educación de calidad, ¿no? Mira, el principio de incertidumbre que viene de la física sí. radica en una condición. Dice que vos no podés medir con la misma precisión la velocidad y la trayectoria. Que si medís muy bien una de las dos, en la otra perdés eficacia. Yo creo que la trayectoria del modelo es clara. En algún momento genera, digamos, resistencias importantes porque está sostenido en una suerte de ajuste y de pago de sectores medio bajos, de sectores medios, porque vos fíjate que a lo mejor en el tema asistencial han procurado allí, digamos, aumentar la asignación universal por hijo como para no tener inicialmente al menos esas dificultades. Sí. Pero lo que uno no puede medir con precisión es la velocidad. A ver, pongamos un ejemplo. En la década del 90, en el año 94, 93, muchos decían la convertibilidad está en problema, la convertibilidad en algún momento va a implosionar. Cosa que, como todos sabemos, sucedió. Pero tardó muchos años en suceder. Entonces, uno no puede decir, el 23 de junio a las 3 de la tarde del año que viene, esto va a estallar en pedazos. Ojalá uno supiera eso, porque obviamente tendría una fuente de recursos más que interesante. Pero la verdad es que genera un estrés importante sobre la población esta idea de bajar la inflación mediante la restricción monetaria, mediante el ajuste presupuestario, mediante la eliminación de la obra pública, mediante la reducción de los fondos a las provincias y a la vez contiene una visión muy particular el hecho de decir bajémosle impuestos a quienes tienen más capacidad contributiva porque eso va a generar un mayor clima de inversiones, que va a generar más puestos de trabajo, etcétera. Bueno, yo creo que ahí ya ingresamos casi en el terreno de la fe religiosa. Sí, claro. Sí. Porque no hay pruebas, y yo diría que en la historia argentina hay más bien pruebas en contrario, De lo contrario. de que pruebas en contrario de que la rebaja sustancial de impuestos a quienes tienen mayor capacidad contributiva termina generando un boom de inversiones. ¿Por qué? Bueno, porque en la estructura de la economía argentina el 80% es el consumo. Yo recuerdo cuando era presidente del Banco Provincia y recorría empresas todos los viernes de distintos tamaños, ¿no? Y llevábamos créditos de banca pública, etcétera, que en general los clientes recibían muy bien. Pero también decía, mira, yo necesito clientes antes que crédito, ¿no? Decía, Claro. bienvenido el crédito, Claro. pero yo necesito clientes. Entonces, justamente en lo que flojita la economía hace varios meses es en los clientes. Que cuando vos hablás, ¿por qué? Bueno, porque hay restricciones al consumo, porque lo que se llama el ingreso disponible, ¿qué es el ingreso disponible? Es lo que te queda en el bolsillo si sos un laburante después de haber pagado lo que no podés postergar. Después de haber pagado la electricidad, el gas, el agua, las expensas,
no sé, el colegio de los pibes, etcétera. ¿Cuánto te queda? Bueno, obviamente te queda menos. ¿Por qué? Porque la corrección de precios relativos, es decir, los aumentos de algunos servicios respecto de otros, entre ellos los que mencioné, sabemos que la telefonía celular, internet, que ahora son parte de la canasta básica de cualquier argentino, han aumentado por arriba de la inflación y siguen aumentando por arriba de la inflación, y lo propio pasa con el impacto en las expensas, con la electricidad, con el gas, que además van a seguir aumentando por arriba de la inflación porque se van a seguir reduciendo los subsidios. Eso deja poco ingreso para comprarte pantalones, zapatillas, para irte de vacaciones, etcétera. Entonces, impacta sobre el 70 y largo, casi 80% de lo que mueva la economía, que es el consumo. Ahora, hay algunos que sí tienen capacidad de consumir, porque obviamente que como todo modelo económico, hay quienes se benefician, hay quienes están bien. El gobierno además hace esfuerzos ingentes para que en un país que tiene muchos ahorros en dólares, esos ahorros salgan a la superficie. Primero fue el blanqueo, ahora es esta ley de inocencia fiscal. Está apostando, digamos, a que de alguna manera esos elementos permitan que los sectores más dinámicos tengan cierta satisfacción, mayor acceso, mayores posibilidades, combinado con que la economía tiene un bajo nivel arancelario, hay muchas importaciones. Bueno, pero eso tiene consecuencias que son muy lesivas, sobre todo para tres sectores de la economía: la industria, el comercio y la construcción, que son los que generan más mano de obra. Víctor. ¿Qué tal, Marangoni? ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Buenas tardes. Me alegro mucho. Le quería hacer una consulta respecto a lo que va a suceder a partir del viernes, porque el viernes es 2 de enero y a partir de ese día se modifica el sistema cambiario y se pasa a tener en cuenta bandas indexadas por inflación para establecer el precio del dólar. 2 preguntas con respecto a esto. ¿Cuáles son las consecuencias para la divisa extranjera de que se establezca su precio en base a una indexación por inflación? Y si es posible pensar en que se vaya a cumplir una meta con un sistema puesto por el mismo gobierno de indexación por inflación, de que el dólar en diciembre del año próximo valga 1.450 pesos. Bueno, eso ya lo habíamos mencionado, ¿no? Que hay que tener mucha fe libertaria para pensar que el año que viene va a estar en 1.423. Y además, si estuviese en 1.423, sería una tragedia, porque haría a la Argentina todavía más cara en dólares de lo que es actualmente, claro, que vuelve a generar, por ejemplo, que Brasil y otros destinos, Chile, Estados Unidos, etcétera, estén rebalsados de argentinos que, por supuesto, tienen la capacidad económica para poder ir, pero además dificulta las exportaciones de todo lo que no sea minerales, complejo agroalimentario, combustibles. Entonces, ahí tenemos una cuestión realmente relevante, ¿no? Entonces, creo que el gobierno está estresando en virtud de tratar de llegar a una inflación lo más baja posible, todo lo que hace al ecosistema productivo en la Argentina, que reside en los conurbanos, porque tenemos un problema que es estructural, que por supuesto se da con los sucesivos gobiernos, no con este, sino con todos, es que en general los conurbanos de la Argentina demandan dólares y determinados núcleos del interior del país son los que generan. Sí. Y ahí tenemos un estrés que el gobierno trata de resolverlo llevando el fiel de la balanza hacia la comodidad de los que generan dólares. Uh-huh. Pero ese es un problema para los que consumen dólares, porque no solo los empresarios que radican en los conurbanos, las industrias, etcétera, encuentran severas dificultades para competir. Pero hay una parte de la pregunta que, hablando tanto, perdónenme la locuacidad, uh-huh, me he olvidado de abordar y quisiera responderla si me la recuerdan. Porque las consecuencias de pasar a establecer el precio de la divisa extranjera, perfecto, por inflación. Bueno, por un lado es llevar la inercia inflacionaria al tipo de cambio. Claro. ¿Por qué? Porque vos estás ajustando por la inflación pasada. Sabemos que eso tiene un delay de 2 meses. Uh-huh. Es decir, que el 1 de enero se va a ajustar por la inflación de noviembre, que fue el 2,4, 2,5, por ahí. La de diciembre andará más o menos por el 2 punto y algo, y será la que indexará febrero, y así. Entonces, el gobierno dice muchas cosas y después
hace otras, ¿no? En algún momento se paró en la idea de que no iba a correrse del 1% de modificación en las bandas. Y yo diría, a esta altura ya dejemos de locas pasiones, de citar cosas que no existen. No hay que hablar más de bandas, porque a nadie se le ocurre que la banda inferior, que está en 970 pesos, etcétera, es algo plausible creíble, de claro. No es serio. Tenemos que hablar Claro. del techo. Tenemos que hablar del techo. Entonces, el hablar de bandas hoy es realmente una cuestión Y bueno, y lo que le costó, ¿no? También. ¿Cuánta guita le costó mantener el dólar ahí? Bueno, muchísima. Digamos, si no, ya estaría muchísimo más alto el dólar, bueno, tendríamos otro tipo de cambio. Entonces, ese claro. es un problema porque, por supuesto que nadie que está en el gobierno ve con buenos ojos que el dólar aumente, porque en un país dolarizado como el nuestro eso impacta en la inflación, y para el gobierno además la inflación es un objetivo político antes que económico. Claro, sí, totalmente. ¿Eh? Ahora, el punto es que si vos estás bajando la inflación solo por imperio de retrasar el tipo de cambio, generás dos cosas. En primer lugar, una lesión a los sectores productivos que tienen que competir con el exterior. Un empresario te dice, mira, yo no tengo problema de competir con el exterior, pero acá lo primero que baja es el dólar, pero no baja ni la presión fiscal para los pequeños y medianos empresarios, no bajan otro tipo de costos que nosotros tenemos, no suben los insumos eléctricos, los insumos de gas, de agua, etcétera. Entonces esa competencia es desigual. Uh-huh. El principal asesor de Donald Trump es el autor de un libro que se llama No existe el comercio libre. Sí. Es muy elocuente. Sí, es muy elocuente porque, bueno, es lo contrario que dice nuestro presidente. ¿No? Porque los países que se aferran a manuales dogmáticos, las personas que se aferran a manuales dogmáticos, después terminan quebrándose, digamos, porque la realidad siempre te lleva a que vos tengas, por supuesto, tu norte, tus intenciones, tus objetivos, pero con los que tenés que saber dialogar, porque en algún momento, durante muchos años, y vuelvo al ejemplo de los 90, tuvimos niveles de inflación mejores que lo del primer mundo. La Argentina llegó a tener 0% de inflación, por ciento anual de inflación. El problema es combinar un bajo nivel de inflación con un buen nivel de crecimiento económico y sobre todo con un buen nivel de consumo. En economía no hay misterios. Toda economía tiene tres objetivos y solamente tres objetivos: el crecimiento, la estabilidad y la distribución del ingreso. Está claro que para este gobierno la estabilidad es el objetivo número uno, el crecimiento en todo caso va apalancado en sectores extractivistas es el número dos, y la distribución del ingreso es un robo. Claro. Como lo dijo el propio presidente. Se la llevó puesta la motosierra, la distribución del ingreso. Bueno, pero es una definición ideológica que el presidente, hay que conceder, lo ha dicho con mucha franqueza, con mucha frontalidad, y que justamente exige a quienes no creemos, digamos, que la justicia social sea un robo, diseñar alternativas de políticas económicas que sean consistentes de los tres objetivos, de crecer con estabilidad y distribución del ingreso. Bien. Bueno, Gustavo, pensaba en los 90, ¿no? Que, bueno, cuando se había frenado el consumo aparecieron las cuotas, ¿te acordás? Claro, lo que pasa es que en los 90, y después, Menem gana en la segunda, o sea, la reelección, en un contexto donde el voto se transformó, no fue el primero que lo había votado en la primera. Y además estaba en ese momento el voto cuota, porque todo el mundo se había comprado de todo en cuotas. Sí, pero había un contexto también distinto en el sentido de que durante los primeros años de la primera presidencia de Carlos Menem ingresaron una enorme cantidad de dólares por privatizaciones. Sí, claro. Que eso obviamente ya no quedaba nada. Contribuía mucho a mantener el tipo de cambio. Aquí, en realidad, lo que está manteniendo al tipo de cambio en el nivel de los 1.500
está inexorablemente vinculado con el acuerdo del Fondo Monetario Internacional de abril de este año, luego con el rescate de Besen, luego con el blanqueo, luego con otras medidas de apalancamiento, y no quiero caer en cuestiones muy técnicas, pero también con determinado manejo financiero en pesos donde los intereses de la deuda se capitalizan y no se cuentan, entonces se crean números que más tarde o más temprano se van a tener que sincerar. Diciéndolo en buen criollo, hay tierra que estás poniendo debajo de la alfombra y decís a todos los que visitan tu casa, mira qué limpia que está mi casa. Claro. Absolutamente. Bien. Bueno, otro día nos contás sobre la tierra debajo de la alfombra, por favor. Pero, ¿cómo no? Va a ser un gusto. Pero lo dejamos para el año que viene. Dale, lo dejamos para el año que viene, ya tenemos un compromiso. Cuando la primera pregunta va a ser ¿cuál es la tierra abajo de la alfombra? Pero, ¿cómo no? Me lo dejo anotado. Gustavo, gracias y bueno, muchas felicidades. Igualmente para ustedes y muchas gracias por llamar. Dale. Gustavo Marangoni charló con nosotros, nos dejó varias cosas para repasar, ¿no? Pero bueno, sí, acá hay una cuestión que es clave y que tiene que ver más con la mirada política, que dijo que la inflación es un objetivo político para el gobierno, lógicamente, y por eso todos los esfuerzos desmedidos en pisar el dólar, que no se salga de la banda, etcétera, etcétera, porque tiene que ver con lo que le prometieron a la gente, ¿no? Que iban a parar la inflación. Lo demás no importa. El asunto, como nos explicó recién Gustavo, y como nosotros intuimos y observamos, no es solamente, bueno, si no hay inflación no hay un mundo feliz, no. Están pasando otras cosas que son como el craquelado, ¿no? de esta política económica, y que tiene que ver con lo que decíamos al principio: baja del consumo, salarios pisados, bueno, y sin salario no hay consumo. Me acordé de una novela que decía otra cosa. Dale, no, vamos. Están pasando demasiadas cosas raras, pero hay una radio que nunca se apaga. No te dejes desanimar. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad.